Hola, mi nombre es Francisco Muñoz, soy el director de estudios de Generadores de Chile y mi presentación de hoy es titulada Hacia un diseño de mercado consistente con un Chile carbono neutral. Mi presentación se divide en dos grandes bloques. Parto con una introducción describiendo el rol histórico del mercado eléctrico chileno y el estado actual del diseño de mercado y del sistema, y luego planteo una serie de desafíos de diseño de mercados que emergen por la transición a un sistema con altos niveles de generación a partir de fuentes renovables variables, con miras a cumplir con los objetivos de la carbono neutralidad. Y finalmente concluyo con unos breves comentarios finales. Lo primero es reconocer el lugar de Chile en la historia de los mercados eléctricos del mundo. Esta línea de tiempo muestra la evolución de la teoría de la tarificación eléctrica y su evolución al diseño de los mercados eléctricos competitivos como los conocemos hoy. Chile tiene un lugar especial en esta línea de tiempo. Fue el primer país del mundo en introducir competencia en el segmento de generación eléctrica en 1982. Y la implementación que se hizo en Chile se realizó construyendo sobre la base de la teoría que estaba disponible en ese entonces, que tenía que ver con la tarificación óptima de un monopolio regulado. Curiosamente, gran parte de la teoría que garantiza el buen funcionamiento de mercados eléctricos competitivos fue publicada después de que Chile implementó su mercado. Y esa teoría ha ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla hoy del Standard Market Design, y este Standard Market Design describe una serie de elementos que debe tener un mercado eléctrico para que funcione de manera eficiente. Los mercados en Europa también han ido evolucionando, pero, pero no hay este concepto de Standard Market Design. Y en Chile, al haber sido los primeros, nos perdimos parte de esa evolución, pero los fundamentos básicos son los mismos. Como muestra este mapa, los países del mundo desarrollado fueron introduciendo la competencia en el sector de generación de manera paulatina. En Latinoamérica y en otros países en vías de desarrollo, países emergentes, el diseño del mercado chileno se usó como modelo a seguir. Por supuesto, cada sistema y mercado tiene sus propias características, cada sistema ha evolucionado de manera independiente, pero en términos generales, gran parte de los desafíos que enfrenta el diseño de mercado y la regulación eléctrica en Chile son desafíos que también se presentan en varios otros países de la región. Bueno, acá les voy a presentar el estado actual del mercado y del sistema. El mercado eléctrico chileno se caracteriza por tener un mercado de energía basado en costos. Tiene un despacho económico centralizado, con precios nodales de energía. Se utiliza una liquidación única en tiempo real, no hay un mercado del día anterior. Hay nuevos mercados de servicios complementarios que esos sí son basados en oferta. Hay un pago por potencia administrativo para garantizar un mínimo nivel de suficiencia en el sistema, y también se utilizan licitaciones de PPAs para clientes regulados. Bueno, y este gráfico muestra el volumen de energía generada por fuente en gigawatt hora desde el año 96 hasta 2020. Y como lo pueden notar, nuestro sistema siempre se ha caracterizado por tener un gran porcentaje de participación de generación a partir de fuentes renovables. En el año 2020, un 47% del total de la electricidad producida fue generada a partir de fuentes renovables, incluyendo generación hidráulica, solar fotovoltaica, eólica, biomasa y geotérmica. Y desde el año 2012 se observa una creciente participación de generación a partir de fuentes renovables variables, como la solar fotovoltaica y la eólica. Como lo dice el título de esta diapositiva, de este slide, el futuro es renovable. Somos un país rico en recursos renovables que atrae mucha inversión extranjera, y hoy el 100% de los proyectos en calificación ambiental corresponden a energías renovables, representando casi 11.500 megawatts de capacidad. Además de eso, entre los países emergentes somos pioneros en el retiro de centrales a carbón. Ya hay anuncios de que de aquí al año 2024 se cerrarán aproximadamente 2,5 gigawatts de capacidad, y que a más tardar al año 2040 todas las centrales a carbón del país dejarán de operar. Como en la mayoría de los países que buscan alcanzar la carbono neutralidad, se espera que los sistemas eléctricos experimenten grandes transformaciones,
y que las tecnologías de generación a partir de fuentes renovables variables, como la generación solar fotovoltaica y la eólica, suplan un gran porcentaje de la demanda eléctrica del futuro. Esta transformación de los sistemas va a presentar algunos desafíos en términos de diseño de mercado, regulación y de diseño institucional. Acá les voy a hablar de algunos de los desafíos que desde Generadoras creemos que van a ser importantes de abordar en el corto y mediano plazo para poder cumplir con las metas de carbono neutralidad al menor costo posible. El primer desafío tiene que ver con las políticas de reducción de emisiones. Descarbonizar la economía para alcanzar la carbono neutralidad, a más tardar el 2050, implica una profunda acción climática del sector de energía que no se limita solo al sistema eléctrico. No hay que perder de vista que un gran porcentaje de la energía consumida en el país se utiliza para el transporte, ya, con petróleo. Y estudios indican que al año 2030 el sector de generación va a contribuir con más de un 60% de las reducciones de emisiones necesarias para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Y en esta búsqueda de políticas para descarbonizar la economía y el sector de energía en particular, existen muchas alternativas. Hay, por ejemplo, impuestos a las emisiones, esquemas de permisos transables, metas de energía limpia, metas por tecnología, acuerdos voluntarios, etc. Y no hay que olvidar que si bien distintas políticas nos pueden llevar al mismo nivel de reducción de emisiones, sus costos pueden variar significativamente. Por ejemplo, este gráfico de la consultora E3 muestra los sobrecostos anuales sistémicos de distintas políticas de reducción de emisiones para el sistema eléctrico de New England en Estados Unidos. Y un aspecto relevante de este estudio es que en este sistema al menos se identificó que remover toda la capacidad de generación a gas de manera anticipada, que es el círculo rojo que está ahí arriba, puede resultar en costos que son casi 5 veces los costos sistémicos de mantener esas unidades para ser utilizadas en el largo plazo con combustibles sintéticos de cero emisiones, que es el círculo azul que está más abajo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con la selección de políticas que se utilicen para guiar al sistema eléctrico y al resto de la economía hacia la carbono neutralidad. Otro desafío tiene que ver con el diseño de mercado de corto plazo para acomodar grandes porcentajes de generación a partir de fuentes renovables variables. Existen variados estudios, incluyendo algunos de generadoras, como muestro acá a la izquierda, en que se identifican algunos de los elementos clave para garantizar una operación eficiente del sistema en el corto plazo en escenarios en que hay grandes porcentajes de generación a partir de fuentes renovables variables. Algunos elementos en discusión que podrían mejorar señales de precios y garantizar un uso eficiente de recursos en el corto plazo están un aumento en la resolución temporal de precios, por ejemplo, de manera que los precios reflejen las restricciones físicas del sistema, la forma en que se calculan los precios, usando, por ejemplo, herramientas de optimización, la cooptimización de recursos que tienen algún grado de sustitución, como es el caso de la energía y algunas reservas, la introducción de mercados de múltiple liquidación, de manera que los agentes puedan gestionar sus riesgos de corto plazo por la incertidumbre de pronósticos, por ejemplo, la posibilidad de migrar a un mercado basado en ofertas también, y posiblemente fomentar la participación activa de recursos del lado de la demanda. También es importante asegurarse de que la flexibilidad sea remunerada de manera adecuada. Con las mejoras que mencioné en la lámina anterior, es posible remunerar gran parte de los atributos de flexibilidad. Sin embargo, es posible que incluso con tales señales de precios no se remunere de manera adecuada este atributo. Y por lo mismo, hoy hay distintas visiones con medidas adicionales que se podrían requerir para compensar de manera eficiente este atributo de flexibilidad. Por ejemplo, en California, el Mid-Continent ISO y en Bélgica se está apostando por mejorar las señales de corto plazo a través de los mercados de servicios complementarios, de manera que estos mercados entreguen una remuneración adicional a los activos flexibles. En Australia, en cambio, se apostó por introducir contratos de largo plazo con el fin de gatillar
de manera rápida inversiones en activos flexibles, como el almacenamiento. En Chile hay una propuesta conceptual en discusión que apunta a introducir el atributo de flexibilidad en el pago por potencia. Sin embargo, aún no hay claridad de cuál es la mejor alternativa. Y puede ser que esta alternativa dependa del sistema y del contexto local. Incluso puede ser también que algunas de estas medidas sean complementarias. Otro desafío tiene que ver con la volatilidad de precios spot, producto del aumento de la generación con costo marginal igual a cero en el sistema. Como muestra este gráfico de precio-cantidad acá a la izquierda, en un sistema con un mix de tecnologías principalmente térmicas, los precios son mayor que cero la mayoría del tiempo, reflejando el costo marginal de alguna unidad térmica. Sin embargo, en un sistema con un alto nivel de penetración de generación a partir de fuentes renovables variables, la curva de oferta del sistema tiene una forma distinta, se parece más como a un palo de hockey. Y en esta curva, para la mayoría de los niveles de demanda, el costo marginal de operación es igual a cero. Y esto ya está resultando en una alta volatilidad de precio, que puede ser totalmente eficiente en el corto plazo, pero que resulta en un mayor riesgo para los inversionistas que decidan tener, por ejemplo, exposición directa a los precios spot del sistema, lo que dificulta las inversiones. Bueno, acá hay una fortaleza de los países latinoamericanos con sistemas con mucha generación hidroeléctrica, y es que un poco a la fuerza tuvimos que aprender a convivir con la variabilidad hidrológica y su efecto en las señales de precio del sistema. Por ejemplo, este gráfico muestra los precios mensuales de la energía en Brasil en los años 90, y como en todo sistema hidrotérmico, cuando hay abundancia de agua, los precios pueden ser muy bajos, incluso cero, y por largos periodos de tiempo. Una solución que emergió desde Sudamérica para fomentar la inversión en este contexto, con precios muy volátiles, fueron las subastas centralizadas de PPAs o contratos. El diseño de esta subasta sin duda puede ser mejorable, pero en términos generales han cumplido con su propósito de atraer inversión a precios muy competitivos. Y hoy por hoy varios países desarrollados con mercados de corto plazo muy sofisticados están mirando con buenos ojos estos mecanismos de largo plazo que garantizan un mínimo nivel de liquidez de contrato, lo que por supuesto facilita inversiones, incluso cuando los precios de corto plazo son muy volátiles. El penúltimo desafío tiene que ver con la suficiencia y con la necesidad de contar con mecanismos de gestión de riesgos climáticos. En el análisis de suficiencia de los sistemas descarbonizados, con mucha generación a partir de fuentes renovables variables, será necesario considerar el impacto de eventos correlacionados en el sistema. Parte de estos eventos correlacionados pueden ser consecuencia de variaciones abruptas de la disponibilidad de la generación renovable variable. Por ejemplo, en este gráfico se muestra la generación eólica agregada de todo el país durante la segunda semana de marzo del año pasado, año 2020. Y algo que puede ocurrir es que existan varios días seguidos en que la disponibilidad del recurso es muy baja, por ejemplo en este caso por debajo del 20%, y por lo tanto será necesario contar con alguna opción de respaldo que reemplace a la generación eólica en caso de que ocurran estos eventos. Otra fuente de vulnerabilidades son los eventos climáticos extremos, como los que hemos visto últimamente en Texas, Argentina, California, Australia, y que han afectado también a los sistemas eléctricos. Y para estos eventos también vamos a tener que contar con alguna estrategia que permita minimizar su impacto en la confiabilidad del suministro eléctrico. Por último, un desafío que está siempre presente es la calidad y estabilidad regulatoria. Chile se caracteriza por ser un país con reglas estables y predecibles, que son condiciones ideales para atraer inversiones. Y los desafíos regulatorios a futuro son abordar las brechas de diseño de mercado y regulación para cumplir con las metas de carbono neutralidad de manera eficiente, a mínimo costo, pero también evitando introducir riesgos regulatorios por posibles cambios abruptos de reglas. La inestabilidad regulatoria puede desincentivar la inversión y aumentar la prima por riesgo que se requiere para desplegar capital para inversiones. Por ejemplo, en India, el costo de
cubrirse contra el riesgo cambiario para poder acceder a deuda en dólares puede ser de hasta un 7% del costo del financiamiento de un proyecto. Quiero terminar con esta cita de un informe de la Comisión Europea en que se habla de la importancia de pensar en los desafíos tanto de software como de hardware en esta transición energética, donde el software es el diseño de mercado y la regulación, y donde la infraestructura es el hardware. Y no podemos perder de vista lo primero, el software. Sin un buen software, es decir, sin un buen diseño de mercado, es muy difícil que podamos aprovechar todo el potencial que nos entregan todas las innovaciones tecnológicas de hardware que hoy tenemos disponibles. Y por lo tanto, sin un buen software, será muy difícil que logremos transitar a una economía carbono neutral de manera eficiente, a mínimo costo para toda la sociedad. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me pueden escribir al correo que aparece en esta slide.